Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Consulting en su división de servicios financieros. En EY somos más de 500 consultores especializados y comprometidos con la construcción de un mejor mundo de negocios a través del uso de la tecnología y la innovación. Desde nuestras oficinas en Centroamérica y Panamá y conectados con toda la red de EY Latinoamérica y el mundo, ofrecemos a clientes y stakeholders expertise y una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy estaremos revisando los impactos de Forward Looking en los modelos de IFRS 9. La actividad tiene una duración prevista de 30 minutos y un espacio de 15 minutos en los que trataremos de contestar y conversar con ustedes sobre todas las dudas que tengan. El día de hoy nos acompañan nuestro líder de la práctica de riesgos para Centroamérica y Panamá, Leonidas Rey, Jaime Casco, manager de nuestra práctica, y Adriana Padrón, senior consultant de la práctica de servicios financieros en EY Consulting. Sean todos bienvenidos. Le doy la palabra a Leonidas Rey. Muy buenas tardes a todos, nuevamente agradecidos por su presencia. Hoy quisimos traerles un tema importante, sobre todo por la agenda que tienen las instituciones, las organizaciones en este momento de ajustar y calibrar de alguna manera sus modelos de pérdidas esperadas bajo NIF 9 y considerando, por supuesto, los impactos que pueda tener y está teniendo la pandemia en sus modelos crediticios. El día de hoy, bueno, vamos a tener una agenda breve, o sea, vamos a ver este tema que creo que es importantísimo dentro del esquema y la agenda que tienen las organizaciones, un poco estos efectos que está teniendo el COVID en la NIF y que han dicho algunas organizaciones internacionales sobre ese tema, un poco el impacto de ese análisis del forward y del forward looking y un poco hablar de los escenarios. Decía en una reunión que tuvo con un cliente hace poco, que estos temas, adelante Adriana, que estos temas de forward looking y los efectos que se están viviendo, tienen dos perspectivas. Una, la que podemos ver parcialmente y otra que no la vamos a percibir, sino que hasta que los modelos y la información se pueda ajustar. Un cliente me ponía, colocaba el término de que ahorita la mora está hibernando, ¿no? A mí me gustó ese término porque pareciera que la situación es difícil. Sabemos que clientes no están pagando o no están honrando sus obligaciones por las razones, pero hay un procedimiento establecido por muchos países y muchas oficinas gubernamentales donde le están permitiendo esta moratoria. Entonces, claro, esto dentro del esquema de la calibración de los modelos tiene un efecto, ¿no? Porque no lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver en algunos meses posteriores cuando este dinamismo de la mora y del pago de los clientes pues se vea reflejado en los modelos. Hasta el momento, entonces, tenemos que buscar soluciones y de poder proyectar este efecto. Y esto lo podemos hacer a través de este tipo de análisis de forward looking en determinados segmentos, sectores o portafolios de la organización. Y ya, evidentemente, los organismos internacionales se han pronunciado, tanto el IASB como el Banco Central de Europa, como el EBA, como el ESMA, que son los reguladores en Europa, de alguna manera han dicho estas consecuencias de la pandemia están teniendo algún efecto sobre la NIF 9. En principio, evidentemente, se espera un aumento de las pérdidas. Esto no es nada nuevo ni original, pero sí es importante que consideremos cuál podría ser el impacto material de estos efectos, ¿no? También se han pronunciado sobre el efecto que tienen las modificaciones a los activos y los pasivos, sobre todo a esas modificaciones contractuales que están haciendo sobre los contratos que ya se tenían plasmados o considerados en los acuerdos con los clientes y que tienen un efecto, yo lo dije en algún webinar anterior, que tienen un efecto contable y de ajuste sobre el impacto que tienen sobre las pérdidas o la valoración del activo, el instrumento financiero. Otro elemento también importante
sobre la efectividad, qué es la efectividad de los instrumentos de cobertura. Afortunadamente en nuestras regiones no estamos expuestos a este tipo de instrumento que se puede utilizar como un mitigante, pero en muchos casos o en algunos casos puede tener un efecto contrario a lo que queremos mitigar o reducir el riesgo con impactos importantes en la pérdidas o en los estados financieros de las organizaciones. El tema de transparencia también, sobre todo porque de las instituciones que van a cerrar estados financieros, están cerrando estados financieros en estos meses, o los que van a hacer y los que van a cerrar en diciembre, por supuesto, va a ser importante que van a revelar sobre todos estos ajustes que hicieron a los modelos o si pudieron hacer los ajustes y qué consideraciones tuvieron. Pero el más importante, sobre todo para lo que vamos a hablar hoy, es este estudio prospectivo que los reguladores y los reguladores internacionales y los organismos internacionales han dicho, bueno, esto tiene un efecto, hay una evolución de las variables macroeconómicas y que lo que único que sabemos es que hay mucha incertidumbre sobre lo que es el efecto de la pandemia puede ocasionar. Entonces, más allá de tener la información razonable y sustentable, pues sabemos que hay mucha incertidumbre y tenemos que trabajar con base en incertidumbre y por supuesto hacer esas proyecciones. Adelante. Un poco viendo lo que está sucediendo o lo que no, están publicando diferentes oficinas, organismos, instituciones a nivel económico, pues estamos viendo ya una reducción importante, sobre todo a nivel país, de indicadores macroeconómicos o asociados a la economía, el Producto Interno Bruto, en todos los países está cayendo, en unos sectores más que otros. Las calificaciones y los análisis de riesgo de calificadoras, por supuesto, están considerando esos efectos sobre la economía. Adelante. En ese sentido, pues por supuesto, esto tiene un efecto tanto para la percepción de la deuda soberana en muchos países y sobre todo si es la percepción de la deuda soberana, hay un efecto inmediato sobre los instrumentos financieros que están asociados a este tipo de riesgo, ¿verdad? Ya las distintas calificadoras han estado considerando esos impactos. En algunos países de la región ya se ha visto esa degradación. El caso de Costa Rica es emblemático, han degradado ya todas las calificadoras, la calificación de la deuda soberana. Particularmente tuvo un efecto que es contrario, o sea, además adicional a la degradación de la calificación soberana, por lo menos en Bloomberg en el mes de junio y el mes de mayo, la probabilidad de incumplimiento de la deuda soberana disminuyó con respecto a la observación anterior. Entonces hay que interpretar y hay que evaluar mucho este tipo de efectos y sobre todo la consecuencia que va a tener. Un poco la idea de hoy es entonces ver cómo podemos considerar esta información, la limitación que podamos tener la información y por supuesto utilizarla en pro de este tipo de análisis con visión a futuro, que es lo que pretende la norma. Yo les voy a dar entonces la palabra a Jaime, que va a estar conversando un poco sobre ese impacto en el análisis de este forward looking. Gracias, Leo. Y bueno, ahora sí que ya tenemos la introducción, ya tenemos la perspectiva y la idea de cómo está la economía y cómo está la percepción del mercado con respecto a toda la realidad de COVID que estamos afrontando en esta época. Vamos a tratar de enfocarnos un poco más a lo que menciona la norma con respecto a este análisis muy importante del forward looking. Tenemos que mencionar o recordar que este análisis o este factor forward looking es un tipo de análisis nuevo o era una parte de lo novedoso que traía la IFRS 9 en su momento. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención, tenemos que enfocarnos bastante en cómo vamos a hacer estos análisis, cómo vamos a tratar nuestros escenarios. Es más, ya en una tercera parte de esta presentación, Adriana les va a explicar un poco más a detalle cómo hacer esos escenarios o cómo son algunas alternativas para realizar estos escenarios. Pero en general, mencionando un poco lo que la norma dice, es que primero tenemos que afectar el cálculo de una pérdida esperada con una visión a futuro.
Y pues esa visión a futuro es lo que estamos nosotros llamándole forward looking y que tiene que ver con análisis de factores macroeconómicos que impacten de una u otra manera el instrumento. ¿Y a qué detalle puede impactar? Pues depende de la calidad de la información que tengamos. Podemos hacer tal vez un análisis si contamos con toda la información macroeconómica por industria, por sector. Hay veces que tenemos los factores por país o por región, pero es importante que de una u otra manera tenemos que encontrar esa correlación de este factor, de estos indicadores macroeconómicos con la morosidad o el incumplimiento del instrumento financiero que estamos analizando. Como pueden ver también, lo que nos dice la norma es que por lo menos tenemos que trabajar con 2 escenarios, aun cuando el más probable es que no haya una pérdida. Pero tenemos que por lo menos trabajar con 2 escenarios. Ahora, en la realidad, lo que hemos visto es que la mayoría de instituciones trabaja con por lo menos 3 escenarios, que son los que vemos acá abajo, que son un optimista, un escenario base y un pesimista. Así que ya esto depende un poco del criterio y de las prácticas que tenga cada una de las instituciones, pero ya saben que por lo menos tenemos que tener estos 2 escenarios. Ahora, como les decía, ¿con qué información vamos a contar? Pues es la que tengamos disponible. Y este análisis puede ser relativamente simple si tenemos la disposición a nuestras manos y también depende hasta dónde queramos llegar, qué tan intensivo necesitamos que sea ese análisis y tenemos que tratar de no incurrir en costos o esfuerzos desproporcionados, que también es algo que nos menciona la norma. Así que tenemos que obtener estos cálculos de una manera eficiente y tomando en cuenta toda la disponibilidad y los retos que podemos tener de acceso a la información. Es más, en esta época de COVID, podríamos pensar que tal vez los efectos que pueda tener esta pandemia todavía no se ven reflejados en diferentes indicadores de las economías. Tal vez las tasas de desempleo vemos que han incrementado, pero tal vez no son las reales. O tal vez el Producto Interno Bruto, como estamos viendo, que está disminuyendo, pero no sabemos, simplemente son predicciones que van cambiando por poco y cada semana. Entonces, tenemos que saber qué tan disponible tenemos de esta información, tenemos que estar claros quiénes son los que promulgan esa información para que tratemos de utilizar la información veraz y la información que realmente pueda ayudarnos o aportarnos a definir ese factor que afecte a la pérdida esperada. Ahora, ¿cómo afecta eso a la pérdida esperada? Pues nuevamente no se menciona o no se especifica realmente cómo puede afectar o en qué parte de la ecuación tiene que afectar. Puede afectar, como ven ustedes ahí, a la probabilidad de incumplimiento, a la PD, puede afectar a la LGD o puede afectar en sí al resultado del cálculo de mi pérdida esperada. Hemos visto todos los casos, hemos visto todos esos escenarios en diferentes instituciones financieras. Y esto, como les digo, depende de cada uno de los bancos, de las compañías, e inclusive podemos ver que, por lo general, cuando hablamos del portafolio de inversiones, normalmente esa probabilidad de cumplimiento que lo obtenemos de Bloomberg ya viene afectada o ya tiene cierto análisis macroeconómico. Entonces, ahí está afectada por la PD. Mientras que hemos visto que algunas otras instituciones financieras, hablando ya del portafolio de crédito, pues muchas veces lo ven, lo afectan directamente ya al cálculo total de una pérdida esperada. Entonces, continuando con la presentación y ya teniendo en cuenta qué es lo que menciona la norma con respecto al forward looking y los tipos de escenarios que tenemos que tener, es importante ahora entender cómo va a afectar esto. Primero, como les decíamos, le va a afectar a la medición de la pérdida esperada que tengo yo a los 12 meses o a lifetime, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la NIF 9 nos obliga o nos dice que tenemos que medir el incremento de riesgo o el nivel de riesgo de crédito que tienen los instrumentos y los alocamos en diferentes buckets, dependiendo si están en un estado normal, en un estado de incremento significativo o en un estado deteriorado. Entonces, cuando estamos calculando una pérdida esperada a 12 meses lifetime, vemos que se lo afecta. Ahora, cuando está en el bucket 3, que ya es un estado deteriorado,
lo tiene que afectar también o lo puede afectar, pero tenemos que tener en cuenta ahí que esa afectación no puede generar una pérdida esperada mayor a la exposición que tengo yo en la operación. Así que también hemos visto que se le afecta a las operaciones que están en un bucket 3, pero tenemos que tener cuidado en hacer ese tipo de análisis para no provisionar más de lo que está expuesto. Tomando en cuenta esto, normalmente, ¿cómo sabemos en qué bucket está? Es basados en alguna calificación de riesgo cualitativa, cuantitativa, basada en días de mora. Ahora, lo que hemos visto y tomando en cuenta la situación actual es que a través de los análisis de forward look también podemos definir en qué bucket está. Entonces, estamos haciendo ya un análisis mucho más allá o mucho más detallado de la mora. Cuando estamos trabajando, tal vez, o en esta época que estamos viendo ciertas industrias que han estado más golpeadas por la pandemia que otras, por ejemplo, las aerolíneas, la industria del turismo, podemos ya analizar a través de todos los indicadores macroeconómicos que tal vez ya podemos prever que una operación, un crédito que está otorgado a este tipo de compañías, a las compañías de este tipo de industria, pues ya no va a estar en un bucket 1. Probablemente va a estar en un bucket 2. Todavía puede estar dentro de los parámetros normales, entre comillas, de lo que es un bucket 1, pero al hacer nuestros análisis macroeconómicos de este forward looking, podemos ya establecer o predefinir que lo voy a pasar a un bucket 2, conociendo ya todos los detalles de la información y de los factores de la economía. Como vemos abajo, podemos tomar en cuenta, y estos son simplemente ejemplos de lo más utilizado. Podemos ver el desempleo, el Producto Interno Bruto, el IPC, información del sector económico, especificaciones geográficas y obviamente las correlaciones que tiene todas estas variables con el default. Entonces, ahora ya que tenemos todo ese concepto, sí es importante ya entrar a conversar un poco acerca de los escenarios que tenemos que hacer. En la siguiente lámina, lo que tenemos que tener presente es que hoy por hoy tenemos mucha incertidumbre en la economía. Tenemos mucha incertidumbre en nuestras instituciones. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo están afectando todas estas nuevas regulaciones? ¿Cómo está afectando las estimaciones, el incremento de los contagios? Tenemos mucha incertidumbre que de una u otra manera tenemos que encontrar posibles acciones que atenúen estos impactos y que de una u otra manera mitiguen estas incertidumbres que tenemos al día de hoy. Entonces acá lo que pusimos son simplemente ejemplos de lo que tenemos en incertidumbres y que tenemos que tratar de mitigar de una u otra manera. Como les decía, tenemos la ruta y las tasas de propagación. A diferencia de llegar al tope de la curva, lo que estamos viendo es que realmente sigue creciendo y expandiéndose esa curva. Nos llega a ser un flat todavía, así que todavía tenemos certidumbre de hasta dónde vamos a llegar. Y con eso, pues, cómo nuestros insumos macroeconómicos se están afectando. ¿Cómo va a haber la inflación? ¿Cómo se va a afectar la inflación? Tal vez en Panamá eso no se ve tan reflejado, pero en Costa Rica y en otras economías de la región que no son dolarizadas, pues esto va a tener un impacto bastante grande. ¿Cuánto? No sabemos. Podemos tener un precio del petróleo, que puede ser un indicador dependiendo del sector, de la industria, del país que estemos analizando, el Producto Interno Bruto que conversábamos, que cada semana o cada 15 días nos dan nuevos y nuevos actualizaciones de cómo va a decrecer ese Producto Interno Bruto. Y temas mucho ya más comerciales, ¿no? Del impacto en la demanda, cómo están trabajando mi cadena logística, el impacto en los suministros, cómo se va a ver eso afectado o cómo va a afectar esto a los diferentes negocios a los que yo tengo alocado ciertos créditos. Y bueno, lo que mencionaba Leonidas también, el apoyo gubernamental. De una u otra manera, los gobiernos ya han emitido ciertas regulaciones en donde dan directrices para que las instituciones financieras pues tengan de ciertos beneficios a las personas que tienen créditos y de una u otra manera les dan esa flexibilidad para el pago de los créditos. Entonces, todo esto ha creado cierta incertidumbre y tenemos que tratar de encontrar
posibles acciones atenuantes, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuáles son las tácticas de ventas que van a tener las compañías, cómo están manejando ellos la liquidez, los gastos, los ahorros, cómo están ajustando su producción, dónde van a cambiar, si van a seguir haciendo o entregando su logística en esta región del país o lo van a mover hasta otra, optimizando los recursos de una u otra manera, tratando de conseguir el ahorro y haciendo optimizaciones de carteras. Entonces, estos son los escenarios, estas son las incertidumbres que tenemos que tomar en cuenta ya al entrar y al planificar los escenarios. Y ahora sí les voy a dejar con Adriana para que les pueda comentar un poco más a detalle la elaboración o cómo está estructurado este análisis de escenarios. Buenas tardes, gracias Jaime. Bien, en el caso, como ya hemos mencionado, uno de los factores importantes para poder establecer este forward looking es la construcción de escenarios. Si bien buena parte de los escenarios se pueden estar desarrollando a nivel de la planificación financiera de la entidad o de la institución financiera en caso que aplique, ¿ok? Siempre es necesario entender que hay maneras cuantitativas de hacer ese proceso. No necesariamente siempre podemos recurrir a escenarios en base a nuestra experiencia, pero también es necesario entender que pueden ser construidos de manera cuantitativa. Y aquí, pues, una forma de identificar el proceso, ¿ok? Los datos del modelo, que en este caso, cuáles son esas áreas de riesgo en las que podemos estar enfrentando cierto problema. En este punto pueden ser las carteras de crédito, pueden ser las carteras de inversiones, todo aquello que pueda llevar a un tema de deterioro en estos procesos de diseño o a lo que queremos establecer un ajuste de forward looking. La construcción de escenarios, ¿ok? Establecer un universo inclusivo de todos los escenarios y tener de cierta forma una priorización, ¿ok? En base a lo que puede ser un juicio de experto, ¿ok? O sencillamente en base al análisis estadístico de la información. Actualización macro, básicamente la intención es aprovechar la evaluación en este punto, pues cómo ha venido propagándose la pandemia, ¿okay? Cómo ha venido afectándose a la economía de manera global, mantener actualizado lo mejor posible los parámetros macroeconómicos que puedan estar afectando directamente o no a nuestro riesgo primordial, que en este caso es calcular ya sea el indicador de pérdida o el indicador de probabilidad de incumplimiento o del LGD, ¿ok? Recuerden que la norma no indica cómo vamos a aplicar este factor de ajuste, ¿ok? Y el modelo de simulación, pues es establecer cualquier método cuantitativo, ¿ok? Entre ellos siempre se encuentran los modelos de simulación Monte Carlo como herramientas estadísticas más acordes al comportamiento histórico de los datos y su mayor aprovechamiento está en la probabilidad de ocurrencia, que es una de sus grandes ventajas y una de las grandes necesidades que siempre se tiene dentro de un modelo cualitativo. Y finalmente, puedes validar los resultados de ese modelo. Al final, pues la validación. Dado que son simulaciones de escenarios, realmente lo que tenemos enfrente es que podemos tener escenarios que puedan ser reales y otros que pudieron haber sido obtenidos a partir de errores por parte del usuario o puntos aislados que tengamos dentro de los datos y no los extrajimos, o efectivamente ciertas consideraciones que se hicieron dentro de la información que nos está generando escenarios que probablemente son muy poco probables. Por eso es necesario hacer su respectiva validación. Y a partir de todos estos resultados, establecemos entonces los escenarios como punto de partida para el análisis y la gestión financiera de los recursos o establecimiento de las posibles pérdidas, ¿ok? Aquí pueden notar un ejemplo un poquito más en vivo, definición de los escenarios de riesgo, estas variables, ¿ok? Y finalmente una muestra de cómo puede verse esa simulación. ¿Okay?
como todos los que relacionados a los modelos, pues presentamos algunas limitaciones, ¿ok? La falta de información actualizada con la periodicidad y el detalle requerido, dificultad para pronosticar de forma efectiva en un mediano plazo y sin costo ni esfuerzo desproporcionado, poca correlación entre variables macroeconómicas y las carteras bajo análisis, poca historia de incumplimiento en el caso de algunos segmentos, ciclos económicos muy largos, tanto recesivos como de crecimiento, y carteras de inversión y préstamos que conllevan al manejo de fuentes, de diferentes fuentes de información y hace que los modelos de ajuste sean difíciles de manejar de acuerdo con toda la información que se tiene. Entonces, tomando todas estas consideraciones, podemos ajustar, dependiendo de nuestras necesidades y de nuestras limitaciones, modelos que nos permitan ajustar o nos permitan construir este factor de ajuste. A continuación, queremos mostrarle algunos casos prácticos que si bien van a ir desde digamos, desde las ideas más sencillas hasta una idea un poco más compleja. ¿Okay? Lo importante aquí es entender que la norma no indica cómo introducir el factor prospectivo, simplemente nos da una indicación que podemos ir afectando la probabilidad de incumplimiento, ¿ok? Siempre que esto tenga un sustento de información razonable, ¿ok? Con lo que, por ejemplo, les proponemos una metodología que hemos definido de ciclos económicos. ¿Okay? En este punto, tal como pueden ver, las estimaciones de pérdidas se van a basar según la lógica económica que demuestra cierto grado de correlación con el ciclo económico que se espera que ocurra en el futuro. Y de tal manera es importante que se vea que se están estableciendo, si bien como dijimos al principio, no hay 3 escenarios, sino hay 5, ¿ok? Tal como pueden ver, uno muy negativo, negativo, neutral, positivo, muy positivo. Eso no es limitativo dentro de la norma, ¿ok? Lo interesante acá es que podemos establecer relaciones de variables cuando estamos limitados de información. Entonces, una vez que definimos nuestros escenarios, en este caso 5, ¿ok? Podemos entonces establecer diferentes variables que consideremos para que ellas sean coherentes en base al modelo que hemos construido de escenarios. ¿Okay? Aquí pues ponemos algunos ejemplos, esto no es limitativo, son simplemente algunas variables que pueden estar afectando una cartera de inversión, la calificación de riesgo soberano, la volatilidad del tipo de cambio, la tasa de referencia, la tasa activa, la inflación, la volatilidad del crecimiento del PIB. ¿Okay? Entonces, con lo cual uno puede establecer una ponderación y una probabilidad de ocurrencia de esos escenarios en base a la información que probablemente se obtiene de un análisis estadístico sencillo y en base a la observación de estos ciclos económicos que se espera que ocurran en el país. ¿Okay? Y se obtiene un factor prospectivo que puede ser aplicado al final. Después de que uno calcula su pérdida esperada para la cartera en cuestión, pues puede multiplicar su pérdida por este factor, ¿ok? Lo interesante de esta metodología es que si estamos en presencia de una mejora, ¿ok? Podemos encontrar entonces una disminución en la estimación de la pérdida, que es una de las consideraciones que podemos tener dentro del forward looking. Si bien no es actualmente lo que está ocurriendo, ni es lo que se espera que ocurra, una mejora de la economía, pero si bien puede ser contemplado dentro de estos modelos cuantitativos, porque es posible que los países mejoren en sus economías y no por eso simplemente vas a seguir aumentando, incrementando la pérdida, sobreestimando los portafolios, siendo totalmente adverso a la realidad. Otro ejemplo un poco más robusto son las propuestas de modelos de regresión. Pueden ser modelos de mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados generalizados. ¿Okay? Aquí pues un ejemplo es trabajar con el indicador de cartera vencida o con la mora sobre productos de crédito. La intención es encontrar una variable cual modelar, determinar variables que tengan alta correlación con nuestro indicador, establecer un modelo, ¿ok?
También se puede aplicar sobre la PD, dependiendo cómo ésta sea calculada. ¿Ok? Y se pueden establecer escenarios en base a distribuciones, ya sean normales o las reglas empíricas de distribución. Tal como pueden ver, una forma de ajustarlo, nuevamente puede ser al final. Fíjense que la fórmula la norma no indica cómo aplicar el factor, pero aquí tenemos una propuesta de cómo hacer ese análisis y cómo llevarlo directamente a la afectación de la pérdida por cartera. ¿Okay? Y finalmente, la propuesta BASISEC. En este punto, ¿okay? Si bien ahí están definidos los pasos, ¿okay? Dependiendo de cómo estemos calculando nuestra pérdida, nuestro indicador de PD o de probabilidad de incumplimiento, hay que tomar en consideración que la intención que tiene la propuesta de BASISEC, ¿okay? Es primero que los datos que manejamos son escasos, por lo que las regresiones que podamos intentar ejecutar dentro de estos modelos no son lo suficientemente adecuadas para esta información que estamos manejando. Por lo que BASISEC resulta ser una propuesta bastante robusta, ¿ok? Y muy popular en base a lo que propone Basilea. ¿Okay? En este punto, lo que propone BASISEC es utilizar variables como, por ejemplo, el PIB, el precio del petróleo, el desempleo, el IPC, son algunas ideas, simplemente para poder establecer un factor de cambio que mida el factor macroeconómico sistémico. Una de estas ventajas es que nos permite tener de una PD que puede estar recogiendo muchos ciclos económicos, puede estar entonces convertirse en una PD que esté mucho más acorde a la norma. En este caso, pues una PD-PIT. Y pudiéramos estar estableciendo, en base a análisis de correlación y de simulación Monte Carlo, establecer al menos 3 escenarios en base a la probabilidad de ocurrencia y determinar nuestra pérdida. Fíjense que en este punto, pues no estaríamos haciendo los cambios, no estaríamos haciendo el factor de ajuste sobre el resultado de la pérdida, sino sobre el cálculo de la PD. ¿Ok? Entonces, es importante contar con pronósticos apropiados. ¿Ok? Esto puede ser por medio de información que den los expertos de la entidad o externos o fuentes de información confiables y veraces que nos permitan entonces tomar en consideración que estos ajustes y modelos están recogiendo efectivamente lo que queremos en base a nuestros modelos de ajuste de forward looking. ¿Okay? Entonces, bueno, así tenemos 3 propuestas que les traemos hoy. Cómo ajustar nuestros modelos de pérdida de forward looking. ¿Ok? Y a continuación, pues, la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias Adriana, Leo y Jaime por el tiempo que nos dieron. Como saben, este espacio ahora tenemos 15 minutos en el que nos gustaría un poco aclarar todas las dudas que puedan tener, conversar algunas de las cosas que quizás para ustedes pueden ser los pain points o los temas como que más les causan como interés de estos temas. Y pues bueno, nos pueden hacernos las preguntas a través del área donde dice Q&A o a través del chat. Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿qué saben de Tanya? Es la primera pregunta que nos hacen. No, Sí, no sé, Leo, Adri, se han escuchado de ¿de Tanya? sí, de Tanya. No. No. No, yo creo que tal vez es algún error de... Sí, cualquier cosa, si quieres, nos aclaran. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿el análisis de forward looking hay que hacerlo por cada operación o es para toda la cartera de crédito? Bueno, en realidad, este análisis de forward looking, lo que hemos visto y lo que se está tratando de hacer es un análisis colectivo,
pero no podemos decir que es para toda la cartera de crédito. Más bien lo que está pidiendo hoy por hoy el IASB es que se vaya segmentando la cartera donde por instrumentos que tengan el mismo nivel o un riesgo de crédito muy similar para poder hacer análisis específicos. Ahora, ¿cómo segmentas tú la cartera? Ahí es donde tenemos y es donde nosotros hemos acompañado mucho a los clientes. ¿Cómo vas a segmentar? Por tipo de cartera, por oficina. ¿Cómo tienes tú que segmentar? Y aquí entra mucho el análisis también de la data que tiene el banco y hacer ese cálculo de forward looking. Obviamente también tenemos que tener claro la disponibilidad de la información para hacer esos análisis, pero hay que hacer un análisis, o se trata de hacer un análisis colectivo, pero no tan colectivo para decir por el total de la cartera, sino segmentando por instrumentos que tengan las mismas características de riesgo o características de riesgo similares. Ok, perfecto. Tenemos acá bastantes preguntas, nos están llegando, así que voy por parte y espero poder contestarles a todos. Dice, en operaciones con partes relacionadas, ¿cómo puedo formular mis escenarios si la empresa que estoy evaluando es la que otorga el financiamiento a las compañías del grupo, pero su actividad principal es comercio? A ver, perdón, ¿puedes repetirla Sí, toda? repito, en operaciones con partes relacionadas, ¿cómo puedo formular mis escenarios si la empresa que estoy evaluando es la que otorga el financiamiento a las compañías del grupo, pero su actividad principal es comercio? A ver, bueno, sí, yo creo que habría que considerar qué es lo que se quiere en este caso evaluar, ¿no? Si lo que quiero evaluar es una contraparte, evidentemente también puedo hacer un análisis prospectivo y tengo que considerar, bueno, cuál es el efecto que tiene esa contraparte y qué variables macroeconómicas o qué consideraciones tengo que hacer a las variables que pueden afectar a esa contraparte, ¿no? O sea, y si ese es el caso, que pareciera que es lo que estoy entendiendo, ¿no? Y sobre todo en este caso, si es una contraparte que asumo que es de otra actividad completamente diferente, ¿verdad? Pero esa actividad económica de otro segmento, otro sector específico, pues está evidentemente influenciada y afectada por distintos aspectos de la economía, llámese variables macroeconómicas. Entonces, lo que sí hay que buscar, o ya sea un segmento o una contraparte específica, pues hay que ver cómo afectaría la economía y lo que está pasando, por lo menos en este momento, a este tipo de evaluación, ¿no? Y hacer, por lo menos, eh, a ver, individualizar un poco este tipo de análisis si es el caso de una contraparte específica. Ok. Dice, ¿cuál es la periodicidad bajo la cual se debe analizar la propuesta de ciclos económicos? En la norma, ¿verdad? Está muy claro sobre todo las limitaciones que se tiene para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento bajo un concepto que se llama point in time o PIT, donde lo que se espera es que la predictividad las consideraciones históricas o la data histórica que tú tienes que tener, por lo menos tengan, o como máximo tengan un ciclo económico. Lo que no se quiere en la norma es que se tomen varios ciclos económicos de información, que tenga varios ciclos económicos que al final les terminen promediando más o menos los efectos de distintas situaciones. Entonces, Sí, para complementar allí, en sí, adelante, Adrián. el caso de la propuesta que tenemos, que les mostramos al final, una forma de periodicidad puede ser semestral, ¿ok? O cada cuanto los bancos centrales o entes gubernamentales actualicen las premisas en el país respectivo. De manera que, complementando lo que dice don Leonidas, estaríamos tomando siempre en consideración que estamos tomando un solo ciclo económico. Perfecto. Luego dice, de acuerdo con cifras de otras consultoras, el 65% de los modelos de crédito han perdido capacidad predictiva. Uno de los sectores que más preocupa
es el de pequeñas y medianas empresas por la disponibilidad y la calidad de datos. ¿Hay propuestas específicas para este segmento de empresas? Precisamente lo que yo comentaba al inicio de este término que podemos llamar hibernación de lo que es el comportamiento de morosidad de las empresas, no es nada más la pequeña y mediana, o sea, el tema de consumo también de personas también está afectando. Aquí lo que sí estamos recomendando, en este caso, por la baja, como digo, la capacidad de predicción que puedan tener, la historia que tengas internamente, estamos considerando, bueno, hay que empezar a hacer análisis sectoriales con la información que sí se está recogiendo del mercado y de oficinas gubernamentales, ¿verdad? Para ver cuál puede ser el efecto que tenga esto en los segmentos, los distintos segmentos que tengas internamente. Uno podría ser la pequeña y mediana empresa. Y sí lo estamos viendo que están cerrando muchas empresas, estamos viendo que la economía está cayendo drásticamente y se espera, aunque en este momento no se tenga, ¿verdad? Y no se visualice por el tema de la hibernación, como lo llamamos nosotros ahora, pues entonces hay que considerar que eso sí va a pasar y podemos tener efectos. Entonces, estos análisis de sectoriales son considerados y evidentemente son un análisis de forward looking para ajustar esos modelos internos que eran predictivos, a lo mejor eran muy predictivos y que han perdido parte de esa capacidad predictiva ajustándoles con los forward looking. Por eso la importancia que tiene en este momento utilizar este tipo de técnicas con información, eso sí, la información más ajustable a lo que queremos visualizar y considerar en estos impactos. Perfecto. Nos preguntan, el caso de Basisec es un modelo de tradición brandwayana, pero ¿qué opina de la factibilidad de aplicar un modelo Hale, Yarrow, Norton, algo para distribuciones no normales? Sí, en ese punto se ve bastante factible de aplicar a pesar de que se utiliza para modelar tasas de interés a plazo. En ese punto pudiese estar construyendo una curva ya con ajustes macroeconómicos. Yo a primeras entendería que sí es factible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo voy a hacer solamente una pregunta adicional. Igual pues nos comprometemos a tratar de responderlas todas vía correo electrónico posterior a esta sesión o incluso capaz a organizar una segunda sesión sobre este tema. Dice, ¿cómo se logra estimar la pérdida esperada con las moratorias que están aplicando los países? ¿Sí? Bueno, precisamente, ¿Respondo yo? sí, bueno, precisamente es parte de lo que he venido conversando, ¿no? O sea, nosotros, las organizaciones tienen modelos internos que han estado utilizando para fines de NIF 9. Como bien decía una pregunta anterior, estos modelos han perdido capacidad predictiva porque, bueno, no hay mora supuesta, no hay supuesta mora porque hay unos beneficios de moratoria. Entonces, ¿cómo tenemos que ajustar esos modelos? Evidentemente con este tipo de análisis, ya sea por sectores, ¿verdad? Identificando sectores de alto riesgo o más afectados, ¿verdad? En algunos casos sabemos que están siendo más afectados unos sectores que otros. La economía está medio paralizada, pero mucho más paralizada para unos que para otros. Entonces, es identificar esos sectores y hacer esos ajustes considerando estos efectos. Eso no es desechar el modelo interno, ¿verdad? Porque el modelo interno es la única información que se tiene en este momento. Posteriormente serán calibrados cuando ya tengamos más información, cuando se empiece evidentemente a generar los efectos ya internamente en las instituciones, pero ajustarlos con algún efecto adicional de ajuste, considerando premisas,
expectativas, proyecciones y de lo que se está viendo y por ciento correlaciones con distintos factores macroeconómicos que de alguna manera van a influir en esas pérdidas y en ese tipo de sector o cartera. Es así como debemos estar trabajando ahora, considerando lo que tenemos, pero haciendo ajustes prospectivos con la información que pues, logremos conseguir de distintos órganos de información que tengamos en el mercado. Complementando un poco lo que menciona Leonidas, y es muy acertado la respuesta que él menciona, hay que tomar en cuenta básicamente las personas o las compañías que se están apegando a esta moratoria. ¿Por qué lo están haciendo? Porque realmente tienen un problema de liquidez, porque no tienen la suficiente o el suficiente efectivo para hacer o afrontar esas responsabilidades, o son compañías que por ser conservadoras están tratando de beneficiarse de esta coyuntura y tal vez ir guardando lo que llamamos un colchón. Entonces hay que tratar de identificar también realmente, y esto a través de la segmentación y de ciertos análisis, realmente qué compañía o qué industria es la que realmente está afectada y con base a eso también tomando decisiones. No hace falta esperar a que pase la moratoria o el periodo de la moratoria para decir, no, aquí esta empresa está en morosidad, entonces voy a ponerla en stage 2. Hay que hacer esos análisis durante todo este proceso y estos análisis cualitativos y cuantitativos. Antes de cerrar, voy a hacer la pregunta inicial, la que hablábamos de Tanya, que pues nos aclararon, que dicen, ¿saben qué tanta historia tienen de la PD en Bloomberg? Era la pregunta que quería hacernos el señor. No sé si Leo o Jaime nos... Sí, bueno, Bloomberg ahí tiene dos metodologías que utiliza para reportar la PD. Una a través de la metodología de Merton, que utiliza distintos indicadores macroeconómicos para estimar la PD. Y la otra es a través de instrumentos de credit default swap, ¿verdad? Que lo que miden es la percepción que tiene el mercado de la deuda. Entonces, lo que sí les podemos comentar es que ese tipo de organizaciones, sobre todo Bloomberg, que es una agencia de noticias, y Reuters y las calificadoras también, que también reportan este tipo de indicadores, se suelen revelar la metodología a alto nivel, ¿verdad? Te dicen, bueno, trabajo con una metodología así, pero no te revelan exactamente todo el know-how que está por detrás, ¿no? En el caso de Merto, como te dije, es una metodología que utiliza distintos indicadores macroeconómicos y el efecto que tiene sobre el instrumento que está considerando, ya es una metodología muy probada, pero no te dice exactamente cómo lo hace. Y en el caso de la Credit Default Swap, como te dije, es un indicador más de percepción de cómo está recibiendo el mercado un tipo de instrumento, con lo cual un instrumento podría tener un riesgo muy alto a nivel de indicadores de Merton y un riesgo muy bajo a nivel de el credit default swap, porque así percibe el mercado. Entonces, es importante ese análisis porque vamos a tener, sobre todo para algunos instrumentos financieros, sobre todo de inversión, distintas fuentes. Y hay que considerar el análisis del tipo de fuente y el indicador que vamos a escoger para trabajar un modelo de este tipo en una institución y considerar que las limitaciones, ventajas y limitaciones que pueda tener este tipo de metodologías cuando las tomamos externamente, ¿no? Cuando las tomamos de fuentes externas. Bueno, en honor al tiempo y respetando la agenda de todos los que nos acompañaron el día de hoy y también de nuestros expositores, vamos a dar ya cierre a la sesión de hoy, no sin antes recordarles que al cerrar la sesión van a tener una evaluación, una encuesta de evaluación de calidad de la sesión de hoy en la que nos gustaría nos dejaran su feedback, sobre todo porque así nos retroalimentan para próximas sesiones y para seguir manteniendo pues esta conversación con ustedes lo más acercada a lo que son sus necesidades. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias Jaime, gracias Leonidas, gracias Adriana por el tiempo que nos dedicaron y que tengan feliz tarde. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.